es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdonadnos y librarnos del fuego del infierno. Llevad a todas las almas al cielo, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Uno tras el otro, son 3 vueltas, son vueltas. Que viene de la Alibaba, La Rai no se irie, la Jimone sunifico, que viene de una Alibaba, que viene de una Alibaba, la Rai no se irie, la Jimone sunifico, que viene de una Otra vez. Tres. Ahora el niño.
Bueno, saludos audiencia de Mauri Film TV. Estamos listos para trasladar el féretro que contiene el cuerpo de quien en vida fuese Andrew Sánchez Gamboa. Saldremos desde barrio Nevago de Livingston y Zabal para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Posteriormente para el cementerio general donde se estará realizando el último adiós. Descanse en paz nuestro buen amigo William Andrew Sánchez Gamboa, artísticamente conocido como Andy. Lo dije ayer en la transmisión que el chico le gustaba apoyar a los artistas independientemente del género musical y se realizaban conciertos. Gracias a cada uno de ustedes que de una u otra forma han hecho llegar su muestra de condolencias desde el día de ayer a esta plataforma y a la familia Sánchez Gamboa por el deceso de William Andrew Sánchez Gamboa, artísticamente y conocido como Andy. A él le gustaba simplemente que le dijeran Andy. Todos nosotros, pues él es de la generación y nosotros pues le llamábamos Andy. Dios mío. Así que estamos listos para salir con dirección a Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Apesaraos participan sus padres, hermanos, hijos, esposa y toda la familia Sánchez Gamboa, amigos y demás, así como nosotros quienes venimos de la misma generación. Y recordarlo pues no es nada fácil y verlo ahí es aún más difícil. Así que gracias a cada uno de ustedes por sus muestras de condolencia para la familia Sánchez Gamboa, también para los amigos y el mundo artístico que por años y años pues el chico los apoyó y los acompañó de la mano de diferentes productores musicales. Así que el deceso de nuestro buen amigo no ha sido nada fácil cargar con ello. Mi tía Suma Bermúdez, descansa en paz. Andy te va a extrañar. Mi tía Tuca Martínez, mi más sentido pésame a la familia. Chanel Ávila, mis condolencias para toda la familia. Mi tía Mirna Gamboa, mis condolencias a la familia. Máximo Leiva, mis condolencias a la familia. Saida Meléndez, mis condolencias a la familia. Así que agradecemos a todos quienes han hecho sus muestras de condolencias. Vamos de salida, preparándonos para poder salir. Es el último día, lamentablemente es el último día que Andy estará en esta casa. Estos momentos no está fácil para la familia, para todos nosotros como amigos. Recordamos que esto pues es un acontecimiento muy complicado. Lizeth López, mi más sentido pésame a toda la familia. También Susana Baltazar, fortaleza para los padres, siento mucho de corazón tu partida, Andy. Silvia
Trigueño, mi más sentido pésame. Gracias a todos aquellos quienes están conectados, Mauri Film en TV, pues realizando este tipo de obras sociales y para el traslado del cuerpo de un buen amigo, un buen ser humano, un colega en el mundo artístico y social. También futbolista, el chico era muy activo. Lamentamos su deceso, pero la vida es así, esa es la vida. Se está coordinando para poder ya irnos. Es el último día de Andy en esta morada. No es nada fácil para los padres. Sabemos de que se supone que deberíamos, los padres deberían ser los primeros, pero ahora la vida ha dado vuelta. Descanse en paz, mi amigo Andy Jeremías Cantí. Gracias, Nelly Silva. Mis condolencias para toda la familia. Estamos tratando de organizar, se está organizando la salida para antes despedirnos. Muchas gracias a todos aquellos quienes están visualizando. Marta Gamboa, mi más sentido pésame en la familia, especialmente a ti, prima. No es fácil, pero Dios dará fortaleza. Randy Baltasar, fortaleza a la familia. Gracias a todos quienes están brindando su muestra de condolencia. Mi amigo Randy Baltasar, mi buen hermano, licenciada Ingrid Gamboa, mi sincera solidaridad con toda la familia. Brille para ti, la luz Andy. Georgina López, mi más sentido pésame para toda la familia. Mara White, mi más sentido pésame para toda la familia. Gracias a todos en general. Estamos aún en casa, en barrio Nevago de Livingston, Izabal. Así que ya coordinándose así la salida, vamos fuera. Estaremos con dirección a Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Transmite Mauri Film TV desde la parte baja de barrio Nevago. Bueno, también hay varias personas acompañando acá. Por favor, compartan la transmisión. Helen Castillo, mi dolor infinitivo por tan irreparable pérdida. Georgina López, mi más sentido pésame. La familia Mara White, mi más sentido pésame. Chicha López, igual descanse en paz. Todas las familias o todas las personas que están realizando su muestra de condolencia a través de esta plataforma. Estamos ya para darle lectura a cada uno de los mensajes, y a los que no lo haremos después debido a la conexión que tenemos. Totalmente agradecido con nuestra audiencia por estar colgado en esta transmisión. William Enrique Guzmán Sandoval, fortaleza para toda la familia, especial a Don Memo y Doña Tita. Nenix Baltasar, mi más sentido pésame. Sigan haciendo su muestra de condolencia, sin duda alguna dará fortaleza para toda la familia en este momento tan difícil. Esto no es fácil, comprendo lo vivido por los padres. Esto es una situación tan dolorosa, lamentable, y a veces pienso que si bueno sería no morir, pero escrito está en la Biblia. Así que agradecido con nuestra audiencia, toda la conexión que tenemos. Gracias por no dejarnos solo en esta conexión, en esta transmisión y en este enlace a nivel mundial. Así que acompañando el cuerpo de quien en vida fuese William Andrew Sánchez Gamboa, más que todo conocido artísticamente como Andy.
You have to come out. Bueno, así que hemos salido de la casa habitación, la última salida del cuerpo de William Andrew Sánchez Gamboa, de la que fuese su casa de habitación en barrio Nevago de Livingston, Guatemala. Así que nos vamos para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Comisionado Garífuna, licenciado Marvin Norales, mi más sentido pésame y solidaridad con la familia, especialmente con el señor Guillermo Sánchez y esposa. Pido el acompañamiento y consuelo del Padre Eterno. Es el mensaje que deja el señor comisionado licenciado Marvin Gilberto Martínez Norales. Así que nos vamos para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Estamos en barrio Nevago, ya hemos salido de la que fuese su casa de habitación. Nos dirigimos para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Así que gracias a todos por acompañarnos. Por favor, compartan la transmisión para que pueda llegar a más personas quienes nos visualizan, y algunas personas quienes aún no lo están haciendo, pues pueden sumarse. Compártanla. Mauri Filmen TV, en estos momentos dolorosos, acompañando a la familia Sánchez Gamboa.
Bueno, acompañando el cuerpo de quien en vida fuese William Andrew Sánchez Gamboa Pesaraos, participan sus padres Guillermo Sánchez, Marta Luz Gamboa, asimismo su esposa Marilyn Sánchez, sus hijos Hayden Sánchez, Miles y Maya. También hablamos de su tiempo en esta vida terrenal. Andrew fue un chico siempre inquieto, activo, desarrolló juegos de fútbol, trabajador social de profesión en Estados Unidos. Asimismo, en el mundo artístico apoyó a muchas personas para que pudiesen superarse técnicamente hablando en la música y también en otro tipo de áreas. Así que su enfoque social fue muy grande dentro de Estados Unidos. Asimismo, acá en Livingston, Guatemala. Nacido en Livingston, Guatemala, crecido aquí, luego emigró para Estados Unidos y pues acá lo tenemos hoy. Lamentablemente, lamentablemente ha ocurrido esto, pero Dios dará mucha fuerza y fortaleza. Descanse en paz, nuestro buen amigo, realizador de varios conciertos. Me recuerdo que estuve con él en varios conciertos artísticos y bueno, hoy está acá. Dios sabrá lo mejor, la fortaleza a la familia, humana resignación, aunque esto no es fácil. Lo digo, Alidei Salgado Cardona, mis condolencias, Laraini Guarizi, Dios fortalece a su esposa y con mucho dolor y toda la familia, resignación. Marlin Blanco, fuerza Marilyn, respira mija, así podrás llegar. El último, te quiero mucho mi niña, fuerzas. Así que Tichamar Leiva, Numada, no lo asimilo. Sí, esto está bien resumido por Marlin Blanco. Es difícil asimilar algo como esto, pero Dios dará la fortaleza, de esto estamos seguros. Transmite desde Livingston y Zabal en vivo y en directo Maure Felmen TV, Cherón Leiva López, Thompson, sí, así se le llamaba en referencia al buen jugador de comunicaciones Andy Thompson. Y pues los buenos amigos, así me recuerdo que en su momento le llamábamos así a William, lo conocíamos más con su nombre artístico Andy. Reitero, ayer en la transmisión hablaba mucho sobre su apoyo hacia el mundo artístico de Livingston, aquellos cantautores locales que deseaban pues superarse. Ayudó a varios, incluyéndolos en conciertos, ayudó a varios para poder seguir su carrera, aquello deseado, que no es fácil, ¿verdad? Así que gracias a cada uno de ustedes. Blancoman, sí, artista, me recuerdo que en un concierto, esta vez no nos fue nada bien, eso fue en 2018, Blancoman encabezaba al grupo de artistas, eso fue en el gimnasio municipal. Llovió bastante esa vez y lamentablemente no tuvimos gente en ese concierto. Blancoman, me recuerdo que estaba ahí, eso fue en 2018, fue en septiembre. Y hablando de artistas, pues gracias a Blancoman, descanse en paz, Tamulecito, gracias por todo, nos dice Blancoman, gracias, que es un referente musical. Y hablamos de que Andy apoyó a varios artistas, también en el fútbol, pues su presencia fue notable. Descanse en paz nuestro buen amigo William Andrew Sánchez Gamboa. Humana resignación a la familia y a nosotros que somos sus amigos. Esto, reitero, esto no fue nada fácil y es difícil que alguien dé las gracias como lo ha hecho Blancoman. Así que pues en las mismas estamos todos. Soy la David, santo Dios. Gracias a Soy la David por hacer llegar sus muestras de condolencias. Compartan la transmisión para que pueda llegar a más personas y visualizar este acontecimiento que es triste, pero sí pueden hacer llegar
su muestra de condolencia a la familia Sánchez Gamboa. Descanse en paz nuestro buen amigo William Andrew Sánchez Gamboa, artísticamente y cariñosamente conocido como Andy. Otros le decían Andy Thompson, reitero, por la referencia al buen jugador número 15 de Comunicaciones, oriundo de Puerto Barrios. También nos acompaña la super banda, la dinastía Hermanos Marcial. ¿Quién mejor que ellos para poder sumarse a este acontecimiento? Igual como me he sumado, pues se ha sumado varios y bueno, también la super banda dinastía Marcial acompaña en este momento. Cuando hay momentos así, pues todos tenemos que sumarnos cuando hay acontecimientos como esto. Siempre lo he dicho, yo me sumo cuando es esto. La solidaridad es muy importante. Recuérdense que nuestros ancestros Garinagu, nuestros ancestros Maya Quechí, nuestros ancestros hindúes, asimismo mestizos, pues recuérdense que fomentaban mucho la solidaridad. Pastor Eddie Álvarez Nevagó está de luto. Nuestra familia Sánchez estamos unidos con Memo y Tita en esta gran pérdida. Nuestras condolencias, bien resumido por el pastor Eddie Álvarez. Así que vamos en dirección para Iglesia Nuestra Señora de Rosario y ahí se estará rindiéndole una pequeña ceremonia para Andy y mi tía Evarista Baltasar. Mi más sentido pésame a la familia. KK, Chilet, Spren y Peace Andy. Así que gracias a cada uno de nosotros quienes estamos aquí y a usted que está visualizando desde su trabajo, desde su casa. Mi tía Marcy Ramírez, mis condolencias para la familia Sánchez Gamboa. Fuerzas en este momento. Lo dejamos con los hermanos Marcial. Bueno, conocido artísticamente como Andy. Hoy vamos con el féretro dirigido para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Andy William Andrew Sánchez Gamboa ha partido, nos ha dejado. Lamentablemente, un joven que ha dado la talla siendo trabajador social en Estados Unidos. De igual forma, dio la talla jugando fútbol. Asimismo, en el mundo artístico,
musical. Tutu Martínez, Shelly Núñez, me duele el corazón, mi nieta, pero yo comparto tu dolor y que Dios te va a dar fuerza, hija mía, nos dice Shelly Núñez. Jeremías Tzicantí, descansa en paz, amigo mío, siempre fue humilde. Dios tenga en su santa gloria. Chanel Ávila también deja su comentario. Geraldine también deja sus comentarios. Nancy Terrón Jiménez, nuestro más sentido pésame a toda la familia. Así que vamos dirigiéndonos a Iglesia Nuestra Señora de Rosario, donde estaremos por un periodo de 1 hora y luego para el cementerio general de la localidad. Descansa en paz nuestro buen amigo, nuestro buen hermano, que él compartió mucho con nosotros. No es fácil estar acá, eso sí se lo digo, pero no queda de otra. Delma Ramírez, mi tía Delma Ramírez, mis sinceras condolencias a la familia, padres, hijos, pérdida de un familiar tan doloroso. Dios le dé fuerza para soportar este dolor. A Tita y Guillermo. Neida Bonilla Gordon, mis profundas condolencias para la familia Sánchez. Bueno, vamos ya en la intersección entre Nevago y París, en camino para Iglesia Nuestra Señora de Rosario, donde se estará realizando una pequeña ceremonia en nombre de nuestro amigo, quien en vida fuese Andy, cariñosamente conocido y artísticamente conocido simplemente Andy. ¿Dónde es? Nos dice Henry Scholl. Esto es Livingston, Guatemala. Así que para cada uno de ustedes pueden ir compartiendo esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Nos acompaña la super banda, la dinastía Hermanos Marcial. Vamos de camino en este momento doloroso, compartiendo con nuestro buen hermano Andy. No es fácil estar acá. Lo he dicho desde ayer, porque ayer tuvimos la oportunidad de acompañar el féretro desde el muelle municipal de Livingston hacia su casa en Nevago. Blanca Judy González Álvarez, mis más sinceras condolencias a la familia. Dios le dé fortaleza por esta gran pérdida. María Arzú, que Dios le dé descanso eterno, paz en su alma, resignación. Señor Ingrid Ciego, mis condolencias para la familia. Gracias a cada uno de ustedes quienes están haciendo llegar sus muestras de condolencia. Estamos totalmente agradecidos. Compartan la transmisión para que pueda llegar a más personas. Angélica Palma, que descanse en paz. Dios le dé fuerza a la familia doliente en este momento tan doloroso. Así lo resume Angélica Palma. Muchas gracias por hacer llegar sus muestras de condolencia. Asimismo, a todos ustedes quienes se encuentran del otro lado del monitor, totalmente agradecidos totalmente agradecido con ustedes por visualizarnos. Virginio, mi más sentido pésame, regálenos un seguir para esta plataforma, para pronto llevarle más transmisiones, eventos sociales, deportivos, culturales y momentos como estos. Es importante estar enterado del acontecer de su lugar de origen, la Buga Livingston. Para todas las personas quienes no son de acá, es muy importante darle seguir a Maui Film TV para que puedan estar enterados del acontecer. Silvia Rodríguez, mis condolencias a la familia. Andrew Ellington, mi sentido pésame. Virginio, mi más sentido pésame a toda la familia. Juan Leiva,
mi más sentido pésame para toda la familia. Silvia Rodríguez, mis condolencias a la familia. Silvia Enríquez Aquian, mi más sentido pésame a toda la familia. Ahora sí, estamos dentro de barrio París de la Buga Livingston con el féretro, acompañando el féretro. Lastimosamente contiene el cuerpo de alguien con el cual compartimos cariñosa y artísticamente, conocido como Andy. Tristemente nos ha dejado pronto, es compañero de nuestra edad. Así que Edwin Álvarez, bendiciones, ahijado. Norlanda Trigueño, mi más sentido pésame a la familia doliente. Val Martínez, condolences to you, your family, push love to take care. Aura Lino, a la familia mi más sentido pésame y fortaleza física, que Dios dirija espiritualmente. Elvira Gamboa, qué difícil es perder a un ser querido. Resignación a la familia, descansa en paz. Goddess D. López, condolences. Thank you. Muchas gracias a todos por visualizarnos. Nos dejamos con el sonido de la dinastía marcial. Bueno, así que escuchábamos estos toques, este acompañamiento de la super banda, la dinastía Hermano Marcial. Ya ustedes lo pueden contratar para sus diferentes eventos, honras fúnebres, eventos especiales en casa. Así que estamos ya avanzando para llegar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario con el féretro. Lastimosamente contiene el cuerpo de nuestro buen amigo William Andrew Sánchez Gamboa. De igual forma, su padre y su madre nunca lo han dejado atrás, y su hermano de igual forma. Apesarados participan hijos, padres, hermanos, amigos. Heidi Castillo, mi más sentido pésame a la familia. Saluditos a Heidi Castillo. Margarita Cabrera, Dios conforte su alma. Denise Shepard, mis condolencias para toda la familia. Avelina Mejía, mi tía Avelina, mi más sentido pésame para toda la familia. Auralino, a la familia, mi más sentido pésame, fortaleza física. De igual forma a más personas quienes están realizando sus condolencias a través de Maui Film TV. Auralino, a la familia, mi más sentido pésame, fortaleza física, para que Dios los dirija espiritualmente.
Merlin Gamboa, mi más sentido pésame a la familia. Claudia Gamboa, mi más sentido pésame a toda la familia. Adelina Mariano, mis condolencias para toda la familia. Así que gracias a cada uno de ustedes por realizar sus muestras de condolencia. Margarita Cabrera, mis condolencias a la familia Sánchez, especialmente sus padres Memo y Tita, cariñosamente. Gracias a cada uno de ustedes quienes de una u otra forma están realizando el acompañamiento. Hoy estamos ya llevando el féretro de nuestro hermano Andy, artística y cariñosamente conocido simplemente como Andy. Así le gustaba que le dijera. Andrew, su nombre real es Andrew Sánchez Gamboa. Toda la familia Gamboa, apesarados, participan, sus hijos, su madre Marta Luz, su padre Guillermo Sánchez, su madre Marta Luz Gamboa y su esposa Marilyn, sus hijos y demás. Juana David Flores, mi más sentido pésame. Adelina Mariano, mis condolencias para toda la familia y alguna familia que se están sumando, parte de la familia Gamboa. Así que gracias a cada uno por enviar sus muestras de condolencias, dejarla escrita acá, compartan la transmisión para que más personas puedan visualizar. Y gracias por esta conexión, gracias por no dejarnos atrás a todos, gracias por quienes están realizando sus comentarios, totalmente agradecido. Llevamos un buen tiempo, 45 minutos. Al llegar a la iglesia cortaremos transmisión para luego volver a realizar otra, eso debido al tiempo y para poder descargarlo de la mejor forma. Así que al llegar a la iglesia cortaremos transmisión y luego ustedes se vuelven a sumar a la próxima, porque estaremos cortando transmisión y de manera inmediata en 2 minutos luego estaremos transmitiendo. Así que pendientes por ahí, y eso para que ustedes no piensen que hemos dejado de transmitir. Así que cortaremos transmisión al llegar. Siempre hacemos esa dinámica, porque cuando el video se vuelve largo a veces es difícil volver a verlo de manera clara. Entonces cortamos transmisión para que ustedes puedan tener una mejor visual. Ya estamos por llegar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Jordao González Martínez deja también sus impresiones a esta irreparable pérdida. Mi tío Mingo García, mi más sentido pésame para mi amigo Memo y Tita. Bueno, toda la familia sumándose a este tipo de actos. Recuérdese que la solidaridad es muy importante, porque tú y yo no sabemos cuándo toca. Así que la solidaridad muy importante en estos momentos difíciles. César Jordao González Martínez, el artista de aquellos tiempos, qué dolor ni base. Descanse en paz, nos dice César Jordao González Martínez. Estamos en el interior de Barrio París, ya casi saliendo para llegar a la intersección entre Barrio Pueblo Nuevo, Calle La Iglesia y París. El sonido es de los hermanos Marcial. Contrátelos para diferentes tipos de eventos.
Mis condolencias a toda la familia, descanse en paz, nos dice Rebeca Álvarez Mena. Denise Martínez, mi más sentido pésame, prima, tus niños te necesitan. Denise Martínez, Lorna Cayetano, Denise Martínez, Carla Núñez, Michael René Álvarez Leiva. Dentro de esa caja van muchos proyectos para el cielo. Esto para respaldar lo que yo había dicho. El chico inquieto, buenísimo. Siempre se hicieron bastantes conciertos con él, bastantes actividades culturales, deportivas, sociales y demás. Estamos en la intersección entre barrio Pueblo Nuevo, París y calle La Iglesia. Nos vamos sumándonos. Gracias a todos ustedes. Compartan la transmisión para que pueda llegar esto a más personas. Compartan la transmisión. Esto es muy importante para que más personas puedan visualizarlo, así como usted lo está haciendo desde casa, desde su trabajo, desde la intimidad de su hogar, desde su carro. Bueno, cuidadito con el volante a cada uno. Gracias por visualizarnos. Totalmente agradecido con cada uno de ustedes. Larugo Gabanigui, solo Dios puede llenar ese vacío tan grande para sus hijos, esposa y familia. Dios llene de paz y mucha fortaleza, serenidad en su corazón. Mi más sinceras condolencias, Silvita Caballeros. Mi más sentido pésame, Evelyn Sánchez. Mis sinceras condolencias para la familia. Estoy con ustedes, Rebeca Álvarez Mena. Mis condolencias para toda la familia. Descanse en paz. Simplemente y artísticamente conocido como Andy. Su nombre real es William Andrew Sánchez Gamboa, perteneciente a la familia Sánchez, de igual forma a la familia Gamboa. A Pesaraos participa su padre Guillermo Sánchez, asimismo su hermano. Ambos están en pantalla en esos momentos. Su hermano Maxwell Sánchez y su querida madre Marta Luz, conocida como Tita. Vamos apresurándonos para Iglesia Nuevas de Nuestra Señora de Rosario, donde se le estará rindiendo un pequeño homenaje, ceremonia, y después de esto estaremos de camino para el cementerio general de esta localidad. Así que cuando lleguemos a la iglesia estaremos cortando transmisión, y en la misma, en cuestión de 2 minutos, estaremos conectados nuevamente. Estaremos agradecidos con ustedes que se vuelvan a conectar. Esto lo explico así como lo he hecho hace unos momentos, para que no piensen que estaremos desconectándonos. Estaremos cubriendo de manera completa estas honras fúnebres. Para eso estamos, para sumarnos a este tipo de acontecimientos. Son acontecimientos sumamente tristes, dolorosos, porque son demasiado inesperados. Así que descanse en paz nuestro buen amigo William Andrew Sánchez Gamboa. María de Jesús, y más sentido pésame a la familia doliente. Que Dios les dé fortaleza. Al llegar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario estaremos desconectándonos para conectarnos de vuelta. Así que visualice Mauri Filming TV. Gracias por estar del otro lado del monitor. Nos acompaña, de igual forma se ha sumado la Dinastía Marcial, banda Dinastía Marcial. Contrátelos para diferentes tipos de eventos, totalmente capacitados, Dinastía Marcial. Así que vamos ya en la intersección de Pueblo Nuevo y calle La Iglesia. Sigan conectándose para personas quienes desean ver cómo va el desarrollo de este cortejo fúnebre. Pues estamos acá para ustedes, trabajando por ustedes. Estamos acá. Si usted no pudo venir, conéctese a Mauri Filming TV y estará visualizando estas honras fúnebres para nuestro hermano, quien en vida fuese William Andrew Sánchez Gamboa. A Pesaraos participan sus padres, quien tenemos en pantalla, Guillermo Sánchez, y su hijo Maxwell Sánchez, su esposa Marilyn Sánchez, la mamá de quien en vida fuese Andy, Marta Luz,
Sánchez Gamboa, conocida como Tita. Así que estamos cerca de la iglesia. Al llegar allá nos desconectamos y luego nos conectamos nuevamente. Usted se conecta a Mauri Filming TV. Mis condolencias para toda la familia. Lo ha resumido así, haciendo llegar su muestra de condolencia Tania López. Dios consuele a la familia doliente, nos dice Rosy Aguilar. Gracias a cada una de las personas quienes están colgados a esta transmisión. Rosy Aguilar lo resume. Dios consuele a la familia doliente. Estamos por llegar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Transmite Mauri Filming TV desde Livingston, Guatemala. Así que estaremos desconectándonos y luego nos conectamos cuando hayamos estado dentro de la iglesia. Así que esto lo hacemos para que usted tenga una mejor señal, una mejor visualización, porque cuando la transmisión ya lleva más de una hora, entonces se complica, empieza a cortarse mucho la señal. Así que para tener un mejor servicio a ustedes, recuérdese que trabajamos por y para ustedes desde Livingston y Zabal. Transmite Mauri Filming TV. Estamos por llegar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario para descender el féretro conteniendo el cuerpo de nuestro buen hermano joven Andy, simplemente Andy. Le gustaba más que se le dijera Andy.
recuérdese que estaremos desconectándonos en breve y luego nos conectaremos con ustedes cuando ya estemos dentro de Iglesia Nuestra Señora de Rosario para poder generar una mejor señal. Estamos a punto de llegar a 1 hora de transmisión y para no estar perdiendo señal, pues estaremos conectándonos con ustedes. Muchas gracias por estar a través de esta plataforma Mauri Filming TV. Bueno, hemos llegado a Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Hora de desconectarnos y volveremos con ustedes en 2 minutos. Muchas gracias por acompañarnos desde Livingston y Zabal, Mauri Filming TV. Estamos en 2 minutos para volver con ustedes. En 2 minutos nos volveremos a conectar.